Esta es la lectura de la audiencia del 3 de junio de 2022 en la cual Naasón Joaquín García, conocido como el Apóstol de la Luz del Mundo, se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual a menores de edad. Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles. Departamento 101. Honorable Juez Ronald S. Cohen. La Fiscalía del Estado de California, demandante, contra Naasón Joaquín García, acusado. Caso No. 8484133. Declaración de culpabilidad por delito grave. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022. Sesión matutina. En la fecha ya mencionada. El acusado está presente en la corte y representado por los abogados Alan Jackson y Caleb Mason. La fiscalía representada por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Segal, fiscal general adjunto del Condado de Los Ángeles. Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte, en el expediente de Fiscalía versus García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. Este asunto se adelanta a partir del lunes, 6 de junio, entiendo que hay una disposición en este asunto. ¿Es eso correcto, en cuanto a todas las partes? Fiscal Callahan, sí, señor juez. Abogado Jackson, eso es correcto. La Corte, si la Fiscalía colocara los parámetros y disposición en el expediente, por favor. Fiscal Callahan, sí, señor juez. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Recibirá, como cuenta del cargo 1, 8 meses, que es un tercio del periodo intermedio del término base. Por el cargo 7, él recibirá 8 años. Y luego recibirá 8 años como el periodo intermedio en el cargo 9, por un total de 16 años 8 meses. La Corte, eso es en conformidad con el Código Penal 667,6b. ¿Es este el acuerdo, señor Jackson, de la defensa? Abogado Jackson, lo es. La Corte, ¿es esto lo que quiere hacer? Señor García. El acusado, sí. La Corte, usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es en donde 12 miembros de la comunidad son seleccionados por sus abogados y la fiscalía, y ellos escuchan en este caso la evidencia. Los 12 deben encontrar que es culpable más allá de una duda razonable antes de ser declarado culpable. El demandado, sí, señor. La Corte, ¿renuncia y cede a este derecho? El acusado, sí. La Corte, usted tiene derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra. Esto significa que los testigos tomarían el estrado de los testigos y testificarían, y usted, a través de su abogado, puede hacerles preguntas. ¿Entiende su derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra? El demandado, sí, señor. La Corte, ¿renuncia y cede este derecho? El acusado, sí. La Corte, usted tiene derecho a utilizar el proceso de este tribunal para citar a testigos en su defensa propia. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La Corte, ¿renuncia y cede a este derecho? El acusado, sí. La Corte, usted tiene derecho contra la autoincriminación. Lo que esto significa es que puedes permanecer callado y obligar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos y crímenes en su contra. Al declararse culpable, está diciendo que es culpable, y lo es, por haberse incriminado a sí mismo. ¿Entiendes tu derecho contra la autoincriminación? El demandado, sí, señor. La Corte, ¿se da por vencido y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte, la sentencia máxima en este caso es, por el primer cargo, 1, 2 o 3 años, en cuanto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. ¿Escuchaste cuál es el acuerdo en el caso? Al final de su sentencia, estará en libertad condicional por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad condicional, puede ser enviado a la prisión estatal hasta 1 año por cada violación. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La Corte, si usted no es ciudadano, esta declaración puede ser utilizada para deportarlo, para negarle los beneficios de ciudadanía y negarle el reingreso a este país. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La Corte, ¿alguien le ha dicho algo diferente? Relacionado con las consecuencias de inmigración referente a lo que acabo de decir aquí en el acta. El demandado, no. La Corte, hay una multa de restitución obligatoria que debo imponer. El mínimo es de $300.
El máximo es $10,000. Se lo prometo, será lo mínimo. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La corte, también hay una multa de revocación de libertad condicional de $300 que debo imponer, pero está suspendida. Esta no entra en efecto a menos que viole su libertad condicional. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La corte, voy a tener Q Libra ordenar una muestra de tejido de ADN de usted para un banco de datos de ADN. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La corte, usted debe registrarse como depredador sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que esté residiendo, por el resto de su vida. ¿Entiende esto? El acusado, sí. La corte, ¿se le ha hecho alguna promesa, aparte de lo que dije aquí en esta acta? ¿O alguien lo ha amenazado o obligado a declararse culpable de estos cargos? El demandado, no. La corte, se declara culpable libremente y voluntariamente porque siente que en este momento esto favorece su mejor interés. El acusado, sí. La corte, ¿ha discutido este caso? Completamente con sus abogados para que usted entienda la naturaleza de estos cargos, los elementos de los crímenes, alguna defensa que puedas tener. El acusado, sí. La corte, cualquier cosa más allá que la fiscalía desee que yo haga. Pregunta. Fiscal Callahan, sí, señor juez. El acusado renunciará a su derecho de apelación. La corte, muy bien. Parte de las condiciones del acuerdo de culpabilidad es que usted renuncia a cualquier derecho a apelar y cualquier cosa incluyendo la fecha de sentencia, ¿entiende esto? El acusado, sí. La corte, ¿está esto de acuerdo con usted? El acusado, sí. La corte, ¿algo más, de la fiscalía? Fiscal Callahan, no, señor juez. La corte, a continuación, en esta información, vea 484133, acusándolo en el cargo 1 de una violación del Código Penal artículo 288, C1, ley lasciva sobre un niño de 14-0-15 años, en el cargo 7, una violación de la sección del Código Penal 287 C2, C. Copula oral forzada con una menor, en el cargo 9, una violación del Código Penal 287 Copyright 2, C. Copula oral forzada con una menor. En cuanto a los tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado, culpable. La corte, el abogado está de acuerdo y unido en la renuncia, la solicitud. Abogado Jackson, sí. La corte, basado en mi propia revisión personal de la audiencia preliminar, que presidí, me parece un fundamento fáctico de los motivos. Habiendo observado el comportamiento del demandado durante la toma de las solicitudes, considero que él a sabiendas, inteligentemente, comprensivamente, expresamente, explícitamente renunció a sus derechos, ha solicitado libremente y voluntariamente esto. Entiende la pena máxima y entiende las consecuencias de la solicitud. Él ha sido informado de la naturaleza de los cargos y de todas posibles consecuencias. Basado en mi hallazgo, habiendo presidido la audiencia preliminar, encuentro una base fáctica para la alegato. En cuanto a la sentencia, no sé si el abogado desea que la sentencia sea en una fecha diferente. Cualquier fecha la próxima semana, o lo que sea. ¿Cuál desearía el abogado? Abogado Jackson, la fiscal Callahan y yo lo discutimos, y nos gustaría poner la sentencia al día 9, que es jueves de la próxima semana. La corte, ¿cómo estamos ese día? El empleado, bien. Fiscal Fusco, señor juez, permítame preguntar, para asegurar que esa fecha funcionara para las víctimas. La corte, claro. Fiscal Fusco, señor juez, ¿sería posible hacerlo? ¿El 10? Y pido disculpas. No estuve aquí antes con el abogado. La corte, esa fecha está agendada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros asuntos al respecto. Fecha que ocupará mucho de nuestro tiempo. Fiscal Fusco, ¿qué tal el 8? Abogado Jackson, ¿puedo tener un momento? La corte, seguro. Abogado Jackson, eso está bien con nosotros, señor juez. La corte, ¿está de acuerdo con usted, Seror? El acusado, sí. La corte, muy bien. El asunto se fijará para la sentencia el 8 de junio, 2022, a las 8:30 de la mañana, en este departamento. Y una vez más, espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena la comparecencia del acusado. En este momento, él continúa en prisión preventiva y sin fianza.
Abogado Jackson, señor juez, en cuanto a todos los cargos que quedan, la Fiscalía se está movilizando para descartar los prejuicios. La Corte, creo que eso sucedería en el momento de imposición de la sentencia. Abogado Jackson, siempre y cuando conste en acta que eso es parte del acuerdo, inherente al acuerdo. Si sucede el miércoles, está bien. Yo solo quiero asegurarme de que eso no sea un descuido. La Corte, no es un descuido y es un acuerdo con la resolución del caso. ¿La Fiscalía está de acuerdo? Fiscal Callahan, correcto. Sr. Jackson, eso es satisfactorio. La Corte, muy bien. Abogado Jackson, lo apreciamos. Fiscal Fusco, gracias, señor juez. La Corte, gracias, señor juez.